Bueno, llegó más gente. Esteban y Estefanía. Listo, súper. Bueno, buenos días a todos. Em, Hoy ya tenemos el último taller de construcción de hoja de vida efectiva y específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre las entrevistas de trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, recordarles que esto hace parte de las jornadas de responsabilidad social de la Escuela de Ingeniería Industrial, parte de la coordinación de proyección social. Bien, entonces pues este taller está basado en experiencias personales y este libro. Listo, Miguel, vale, genial, perfecto. Entonces, recordarles pues que este taller está basado pues en experiencias personales que les iré comentando y en este libro, por si pues algún día ustedes quieren como profundizar en sus temas, se llama What Color is Your Parachute? ¿De qué color es tu paracaídas? Bueno, entonces iniciemos con este taller que va a estar bien interesante. Hay que tener en cuenta lo siguiente para las conversaciones que vamos a tener o las entrevistas que vamos a tener en futuros procesos de selección. Y es primero que la entrevista puede no ser cara a cara, ¿verdad? El 63% de las empresas ahora informan que a veces hacen entrevistas en video, muchos a través de Skype, Zoom, Duo, Cisco Webex, etc. Y esto ha aumentado, de hecho este porcentaje ha aumentado más, dado que, pues bueno, nos hemos tenido que enfrentar a la cuarentena y por ende muchos procesos de contratación se han hecho con entrevistas a través de esta nueva modalidad. Si ustedes de pronto no están muy familiarizados con estas herramientas, aunque pensaría que sí, pues porque nos ha tocado últimamente, nunca es demasiado tarde para empezar. Entonces, pues yo les aconsejo que descarguen en sus celulares o en sus computadoras Skype, Zoom, Duo y prueben llamando a un amigo. Si de pronto ustedes van a tener una entrevista a través de esta modalidad, hagan una prueba con un amigo. Espérenme un segundo. Hagan una prueba con un amigo antes de que realicen dicha entrevista. Entonces, como que practicar, ¿sí? Miren cómo se encuentran, obtengan comentarios honestos y ya. La idea es, además de esto, poder recibir una retroalimentación de ese amigo, ¿sí? Entonces, esto es como eh, un tip extra. De hecho, lo que vamos a ver durante este taller son 15 tips bien interesantes para que ustedes puedan aplicar en sus entrevistas de trabajo. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que las entrevistas a veces incluso pueden ser en plural. Es muy probable que tenga una serie completa de entrevistas en un lugar en particular antes de que decidan contratarlo. Por ejemplo, una de las primeras entrevistas que me hicieron cuando iba a hacer mi práctica profesional fue una entrevista grupal. Ese fue el primer filtro, nos citaron a varias personas y nos pusieron un caso y nosotros teníamos que responder ante las preguntas de dicho caso y pues la persona que nos estaba evaluando observaba cómo todos respondíamos y cuál era nuestra actitud y nuestra posición frente a la solución de los problemas de ese caso. Entonces tener en cuenta estas dos cosas, ¿sí? Que hay que prepararnos para entrevistas virtuales y que podemos simular estas entrevistas con un amigo antes de, y la otra que también pueden ser plurales. Bien, ahora sí, por acá. Vamos a empezar entonces, como les decía, les voy a dar acá 15 tips súper interesantes, entonces vayan tomando nota. Súper prácticos e interesantes para sus entrevistas de trabajo. La primera es, no llegues a la conclusión de que los empleadores no van a encontrarte a ti o a alguien por su historial o discapacidad o tonterías como esa.
y solo porque has presentado 2 entrevistas en 2 lugares diferentes, ¿sí? Eh, de hecho, uno suele estar llegando más allá de los hechos con esto. Es decir, esto es una posición muy pesimista de pensar que si yo he presentado 2 entrevistas de trabajo y no me han contratado, por eso a mí no me van a contratar en las siguientes, ¿sí? O de hecho, si ustedes tienen alguna discapacidad o algo parecido, que a ustedes no los van a contratar por eso. De hecho, hay muchas empresas hoy en día que cada vez incluyen más el factor de inclusión dentro dentro de sus empresas. El año pasado, o este año no recuerdo, les pedía a unos estudiantes que hicieran unas exposiciones acerca de empresas sostenibles. Y estos estudiantes me informaron de una empresa que me pareció muy genial, porque esta empresa contrataba sobre todo a gente que tuviese alguna especie como de trastorno mental, ¿sí? Como, no sé, de pronto ansiedad o depresión o, bueno, los otros que no, digamos, soy muy experta como en este tipo de trastornos y no tengo en mi mente, pues, dichos trastornos, pero ciertamente me pareció muy interesante, porque era una empresa que tenía claro que no quería excluir a personas simplemente por esto y que más bien quería acompañarlas en este proceso de. Me pareció súper interesante y de hecho creo que hay más personas, hay más empresas hoy en día que tratan de incluir, hacer inclusión, ya sea por discapacidades mentales o discapacidades físicas. De hecho, también la otra vez veía a un grupo de chicos que tienen como que síndrome de Down y ellos son contratados para hacer unos diseños especiales de una empresa. Eso creo que lo vi en un programa de Caracol, pero ya no recuerdo muy bien. Bueno, entonces, el primer hecho que hay que tener en cuenta en este tip es que usted se entrevistó con dos empleadores o 6 o 12 y no lo contrataron, ¿sí? Esos 2, esos 6 o esos 12 apenas hablan por los 22 millones de negocios activos que existen. En general y en conclusión, no sean pesimistas. Si lo intentaron 2 veces, no importa, síganlo intentando más veces, ¿sí? Yo de hecho antes de poder ingresar a un trabajo, yo creo que les había comentado ya la clase en el taller pasado o antepasado, que yo duré como 1 año y medio sin trabajo. Y durante este tiempo yo presenté muchas entrevistas de trabajo, muchas, pero pues decidí no perder como la esperanza a pesar de las circunstancias y a la final encontré un trabajo muy bueno, o sea, mejor de lo que realmente yo lo estaba esperando. Entonces, bueno, la invitación es no perder las esperanzas. El segundo hecho es el siguiente. Los empleadores son individuos tan diferentes entre sí como la noche y el día. Entonces, los empleadores, o sea, quienes los van a entrevistar a ustedes, abarcan una amplia gama de actitudes, ideas muy diferentes sobre cómo contratar, una amplia gama de formas de realizar entrevistas de contratación y tantas actitudes diferentes hacia las discapacidades como ustedes se puedan imaginar. Entonces no es posible que ustedes predigan la actitud de un empleador a partir de la actitud de otro empleador, ¿sí? Todas las generalizaciones sobre los empleadores son solo conveniencias mentales. Entonces el primer tip es como dejar a un lado justamente estos prejuicios acerca de que por 1 o 2 entrevistas que yo hice y no me contrataron, pues ya no me van a contratar. O de que las 2 entrevistas que tuve últimamente con los empleadores, estos, no sé, me pusieron contra la espada o la pared y me excluyeron por algún tipo de discapacidad o por esto o por lo otro, pero tengan en cuenta que no hay que generalizar. Los empleadores son individuos y por ser individuos también piensan y tienen criterios de selección diferentes. Entonces, este es el primer tip, como no a caer en el pesimismo, por decirlo así, de nuestras experiencias pasadas. Bueno, el tercer hecho es,
Hay millones de empleadores separados, distintos y no relacionados con requisitos muy diferentes para la contratación. A menos que parezca sucio, salvaje y de mala reputación y huela muy mal, si sabe cuál es su talento, les garantizo que algún empleador lo está buscando, ¿sí? Incluso si ustedes están locos, hay un empleador más loco que ustedes. Entonces tienen que seguir adelante, ¿sí? Algunos empleadores los quieren a ustedes sin importar lo que piensen los demás. Digamos que el trabajo de los empleadores es encontrarlos a ustedes, o sea, métanse en la cabeza que ustedes tienen muchas puertas abiertas. Lo que pasa es que hay que seguir buscando y hay que seguir intentándolo. Bueno, el cuarto hecho es, hay una gran diferencia entre los grandes empleadores, o sea, aquellos con cientos o miles de empleados, empresas como Tigo, como Movistar, como Sura, como Bancolombia, etcétera, y están los pequeños empleadores, que son definidos como aquellos con menos de 100 empleados, o sea, el emprendimiento que está surgiendo, la empresa local que está acá en Cartagena, etcétera. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos grandes empleadores y los pequeños, por decirlo así? Entonces, los grandes son más difíciles de alcanzar, ¿sí? Especialmente si la persona que tiene el poder de contratarlo a usted para el trabajo que ustedes quieren está en una cámara interior profunda en esa compañía. Y el teléfono de la compañía tiene un menú de voz con 18 capas impenetrables. O sea, eso es como cuando uno va a pedir una cita y lo mandan a uno como a 10.000 opciones antes de llegar a lo que uno quiere y a la final hasta uno no termina encontrando lo que desea. Entonces, no piensen que su experiencia en entrevistas con pequeños empleadores será necesariamente así. O sea, una cosa es que ustedes se presenten para un cargo con una empresa muy grande y que se presenten para un cargo con una empresa pequeña, porque digamos, las capas o los filtros o los procesos de selección suelen ser diferentes. El quinto hecho es que existe una gran diferencia entre las nuevas empresas y las que han existido durante algún tiempo en lo que respecta a la contratación. ¿Por qué? Porque las nuevas empresas, por ejemplo, con menos de 100 empleados que tenían menos de 5 años, crearon una ganancia neta de 1.7 millones de empleos en el 2016, mientras que las empresas similares, pero más antiguas, tuvieron una pérdida neta de 505.000 empleos. Entonces, cuando la contratación es escasa, ustedes van a querer concentrarse en las pequeñas empresas y en las nuevas empresas más pequeñas. O sea, esta es como mi sugerencia. Digamos, en estos tiempos de pandemia que de pronto hay más dificultad para algunos sectores de conseguir trabajo, digamos que el tip de este hecho número 5 es que ustedes le apunten a empresas pequeñas y empresas nuevas, no a empresas grandes ni muy viejas, ¿sí? Ahora, no piensen que su experiencia en entrevistas con nuevas empresas será necesariamente como el rechazo que ustedes han tenido con las antiguas. Entonces, moraleja, no se desanimen por los rechazos de una entrevista. Eh, Cada no que sale del camino lo acerca un paso más a ese sí, según Tom Jackson. Y quiero preguntarles acá, quiero hacer un sondeo, sé que hay pocos participantes, 5 participantes, quisiera preguntarles a ustedes si quienes han tenido la experiencia de tener entrevistas laborales. ¿Ah, sí? Ok. Ah, bueno, interesante. ¿Y los demás han tenido entrevistas de trabajo reales? Yo tuve una ayer, pero no fue una entrevista laboral como tal. Ok, bueno, no importa. Hoy se sintió rara. Bueno, hoy vas a aprender muchos tips. Seguramente al final del taller vas a decir, ay, ¿por qué no hice esto? O ¿por qué este taller no fue el fin de semana pasado? Sí.
Bueno, listo. Entonces, pónganle cuidado, esto es bien interesante. Bueno, entonces ese es el primer tip. Rafael sí ha tenido entrevistas, listo. Entonces la idea pues es mejorar o prepararnos. Vamos con el segundo tip de las entrevistas. Son 15, ¿no? Entonces, el segundo tip es que se debe preparar una entrevista o una serie de entrevistas antes de entrar. Eh, a ver, esto tiene que ver mucho con el principio de selectividad que veíamos en la hoja de vida, ¿sí? O sea, si yo quiero algo, debo esforzar por tenerlo, no como, ay, sí voy a ir y lo voy a dejar como a la de Dios, por decirlo así, no hay que tener esta clase de tips para uno enfrentarse, porque ciertamente hay otras personas que nos pueden llevar mucha ventaja si nosotros no nos preparamos para una entrevista. Entonces, naturalmente, si ustedes desean ir a la entrevista con el empleador curioso por saber más acerca de ustedes, pero el empleador tiene curiosidad ante todo por lo que sabe sobre ellos, ¿sí? Entonces, el primer tip, el primer tip es investigue mucho sobre el empleador antes de entrar. ¿Por qué? Porque las organizaciones aman ser amadas. Si ustedes se han tomado la molestia de averiguar todo lo que puedan sobre la empresa que los va a contratar o sobre el empleador o el que los va a entrevistar, dado el caso, antes de que se entrevisten con ellos, se sentirán halagados e impresionados. O sea, esto es prácticamente un hecho. Eso realmente puede hacer la diferencia entre ser contratado o no ser contratado. Entonces, descubran todo lo que puedan acerca de la empresa antes de ir a una entrevista, ya sea académica o laboral. ¿Cuál es el segundo tip? El segundo tip es el segundo tip de este segundo tip es googlearlos, o sea, buscarlos en Google, así como cuando ustedes stalkean a la persona que les gusta, bueno, tal cual. Deben stalkear a la empresa que les gusta y por la que van a o por la que quieren ser contratados. La tercera es vayan a su sitio web si tiene uno y lea todos sus comunicados de prensa, además de todo lo que está oculto bajo el título acerca de nosotros, porque si se han dado cuenta en las páginas de la empresa dice como acerca de nosotros, entonces ahí ustedes pueden chismosear o stalkear más a las empresas. Y el cuarto es pregúntenle a todos sus amigos si conocen a alguien que haya trabajado en ese lugar en el que los van a entrevistar o si trabajan allí todavía. ¿Para qué? Para que puedan llevarlos a almorzar o tomar un café y descubrir alguna historia interna antes de acercarse a ese lugar. Puede que, puede que ustedes al escuchar estas historias decidan no explorar más las empresas. Es decir, es mejor saber eso ahora que más tarde. Es decir, puede que las historias que les cuenten los conocidos o los amigos sean tan buenas que ustedes digan, uy, sí, o sea, de una, quiero con esta empresa todo. Pero puede que escuchen un resto de historias tan malas que ustedes digan, no, mejor me ahorro la ida de que me vayan a entrevistar. O sea, en verdad esto no va conmigo, ¿sí? Entonces puede que exista este caso. Bueno, vamos ahora para el tip 13. Si alguno tiene una historia o alguno tiene, digamos, algo interesante que contar, pues nada, me avisan porque esto va a retroalimentar esas experiencias en cuanto a las entrevistas de trabajo que nos van a hacer, digamos, complementar estos tips, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el tip número 3? Una entrevista para un trabajo es muy parecida a una cita, ¿sí? Entonces, ¿qué es una cita? Una cita es una conversación de dos personas en la que intentan decidir si ambos quieren tratar de mantenerse estables. Debe ser una decisión de dos vías, o sea, no solamente su futuro prospecto de novia va a querer saber si ella pues va a querer saber si quieren que ustedes sean su novio, sino que ustedes también como futuros prospectos de novios deben saber si desean a este futuro prospecto de novia, es decir, es una decisión mutua, ¿sí? Más a eso me quiero referir.
Entonces, lo que el empleador decida es crítico. O sea, lo que la persona que los está entrevistando a ustedes decida es crítico. Claro, por supuesto. Pero también es crítico lo que ustedes decidan. ¿Sí? Entonces, bueno, en primer lugar, esta entrevista es un proceso de recopilación de datos para el empleador. Así como cuando ustedes van a tener la primera cita, no sé, con su futuro prospecto de novia o novio, pues ustedes están recogiendo datos, ¿no? Cómo llegó vestido, eh, qué loción tenía o cómo llegó vestida, si tenía maquillaje, si no tenía maquillaje, cómo saluda, qué pide en la carta, si van a tomar algo o si van a comer algo. Entonces, ustedes están evaluando, aunque no crean, su mente desde el primer momento que inicia una cita está evaluando y está procesando y está recogiendo datos para empezar a hacer ese filtro, ¿sí? Entonces, ya sea que una persona o un equipo lo estén entrevistando a usted, están utilizando la entrevista para descubrir la respuesta a ciertas preguntas, ¿sí? Entonces, ellos se estarán preguntando, ¿será que nos gusta? ¿Será que queremos que esta persona trabaje aquí? ¿Será que tiene las habilidades, el conocimiento o la experiencia que realmente necesitamos? ¿Será que tiene la ética de trabajo que estamos buscando? ¿Y será que, o bueno, más bien, cómo va a encajar con nuestros otros empleados? Entonces, imagínense toda esa cantidad de preguntas que se están haciendo los empleadores cuando ustedes están siendo entrevistados, ¿sí? Bueno, lo segundo es, esta entrevista también es parte de su proceso de recopilación de datos, en el que ha participado o debería haber participado durante toda su búsqueda de trabajo. Es decir, ustedes también están recopilando datos, ¿sí? Tú estás sentado allí con el empleador o con el equipo que los va a entrevistar. Y la pregunta para la que estás tratando de encontrar una respuesta es, ¿será que me agradan todas estas personas? ¿Será que quiero trabajar aquí o no? Porque es que muchas veces uno llega a una entrevista de trabajo y dice, uy, pucha. O sea, por más necesitado que yo esté, definitivamente esto no va conmigo. Yo como que mejor me voy retirando lentamente o algo así. Puede que llegue a pasar. Lo tercero es, tu lado, ¿por qué? Es que estoy en un taller, profe. Bueno, la tercera es, tu lado de la entrevista tiene dos pasos. El primero es preguntas amables sobre el lugar y el segundo es marketing silencioso y seguro de ti mismo. Sí y solo sí has decidido que este lugar es para ti. Entonces, ¿qué pasa acá en este tercer punto? Que también es muy importante. Acá hay que hacer publicidad de ustedes mismos hasta que hayan reunido toda la información que necesitan saber sobre el lugar y hasta saber si realmente ustedes quieren trabajar en esa empresa. Con eso ustedes pueden concluir como sí o creo que sí. O sea, entonces ustedes van a dirigir su energía hacia la comercialización de ustedes mismos, no al principio. Es decir, ¿cómo me hago explicar? La primera parte de la entrevista es que ustedes sean muy amables y hagan un marketing silencioso de ustedes mismos. Cuando ustedes ya decidan que esta empresa de verdad me conviene y que no voy a querer salir corriendo ya porque no me gustó algo, en ese momento ustedes sí empiezan y se deciden hacer un marketing como más chévere acerca de ustedes mismos, ¿sí? Entonces, esto les evitará a ustedes el dolor de cabeza de ser invitados a una segunda entrevista. Es decir, si ustedes definieron que definitivamente no, pues bueno, ya se van a evitar el hecho de que sigan en un segundo proceso y estarían a tiempo de decir no continúo. Porque recuerden, es una cita y tanto los empleadores pueden decidir como ustedes. También pueden decidir si quieren estar ahí o no. Bueno,
No sé si tengan alguna reflexión sobre este tip que es bien interesante. ¿Lo habían visto alguna vez de esta manera? Como que una entrevista es una cita y yo también tengo derecho a decidir si quiero estar ahí o no. Sí, algo así. O realmente estar seguro de lo que quiero, básicamente. Si quiero estar acá o no quiero estar acá, porque yo también tengo decisión. Entonces, eso lo voy a hablar más adelante, pero no les dé pena decir, sí, decir si ustedes quieren seguir o no quieren seguir en el proceso, porque es mejor que ustedes lo digan a tiempo a que luego lleven 2 días de estar trabajando allá y digan no, definitivamente esto no, esto creo que da más vergüenza, como decirlo a los 2 días de estar trabajando. Em, por ejemplo, les voy a colocar un caso. Tengo una cuñada que ella tiene un bebé de 1 año y medio y ella es enfermera. Y a ella, pues ella se quedó sin trabajo desde la cuarentena y en la cuarentena justo le salió el trabajo que ella tanto quería, que era pues para poder cuidar a su bebé solo trabajar media jornada en la que ella iba a hacer exámenes, muestras de laboratorio, pero a las casas de las personas. Entonces ella decía, esto es súper bueno porque uno empieza a las 5 de la mañana y termina a las 2 de la tarde y pues bueno, me queda el resto de jornada para atender a mi hijo, ¿sí? Em, y aparte de eso que es muy bien pago, o sea, una enfermera o un auxiliar de enfermería que va a tomar muestras de laboratorio a las casas es muy bien pago. ¿Qué pasa? Ella duró como toda una semana en un proceso de selección, pero ella no preguntó algo muy importante, o sea, ella no recopiló todos los datos que ella necesitaba saber para realmente si quería estar ahí o no. Alcanzó a trabajar 2 o 3 días, cuando al tercer día, o al segundo día, no recuerdo, ella empezó a leer uno de los exámenes y los exámenes eran hacer una muestra de COVID, ¿sí? Entonces ella dijo no. O sea, no sé por qué yo tenía en mi mente que yo iba a hacer exámenes de laboratorio, pero no sé, como de orina o de sangre para otro tipo de enfermedades, pero no pensé que a mí me iba a tocar hacer exámenes de muestras para ver si una persona tenía COVID o no, porque esto indicaba que ella de pronto en su proceso de labor podía contagiarse y ella no quería llevar el contagio a la casa y pues mucho menos a su bebé. Entonces ciertamente le hizo falta indagar un poco más en qué consistía su trabajo. Y bueno, trabajó solamente 3 días, no trabajó más. Entonces, digamos que esto da un poco de vergüenza, ¿sí? Entonces así como ellos recopilan datos acerca de nosotros, nosotros también debemos recopilar datos acerca de ellos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿cuál es el tip número 4? El tip número 4 es preguntas que probablemente les harán a ustedes y preguntas que ustedes pueden hacer. Porque es que ustedes también tienen el derecho de hacer preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a ver este tip número 4. Vamos a indagar en esas preguntas que nosotros podemos hacer, pero que también nos suelen hacer. Entonces, lo primero es la forma en que ustedes vayan a responder las preguntas que se les haga en una entrevista va a determinar el destino o el destino sí de ustedes. Chao, profe, que esté bien. El destino durante el resto de la entrevista. Entonces vamos a prepararnos para responder a esas preguntas, ¿sí? La pregunta principal. La primera pregunta, la pregunta más importante que probablemente le hagan es, hábleme de usted. ¿Se las han hecho? ¿A los que han hecho entrevistas? Claro, sí. Hábleme de usted y uno queda como, uy, juepucha, ¿qué digo acá? ¿Qué hablo sobre mí? Entonces uno realmente debe estar preparado para responder. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves a tener en cuenta sobre la respuesta que ustedes van a dar a cuéntame sobre ti o hábleme de usted? ¿Sí? Entonces, lo primero que deben tener en cuenta es que les están haciendo una especie de prueba. ¿Sí? Entonces, ellos realmente o los empleadores
Sí, espérame que no vi lo que escribiste. Sí, ¿quién soy yo? Así es, ¿quién soy yo? Difícil pregunta, ¿no? Porque a veces uno ni siquiera sabe quién es uno. Pero para eso el primer taller que yo les hice, recuerda que eran sobre marca personal y que a través de la flor de los 7 pétalos uno puede como tener una base para saber justamente quién es uno. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves que hay que tener en cuenta? El primero es que le están haciendo una especie de prueba. Ellos realmente quieren ver cómo responden a una situación abierta, porque esta es una pregunta abierta y no estructurada. El tipo de desafío imprevisto que la vida y un trabajo nos presenta continuamente a cada uno de nosotros. O sea, si se han dado cuenta, en la vida son puras preguntas abiertas. No es como pregunta cerrada y estructurada muchas veces. Por lo general son preguntas abiertas. El segundo tip es que los empleadores sienten que ustedes han pasado el examen si responden con una pregunta en lugar de cualquier respuesta. Es decir, la respuesta favorita de todos los buscadores de empleo. Bueno, o sea, ¿qué quisieran escuchar el empleador? O sea, si alguna vez le llegan a decir a ustedes, háblenme de ustedes, creo que la mejor forma en la que pueden responder no es directamente con una respuesta, sino responderles con una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta con la que ustedes van a responder? Ustedes van a decirles, bueno, pero ¿qué es lo que usted quiere saber de mí? Porque es que uno puede contarles desde cómo fue el bautizo, la primera comunión, la boda, etcétera, pero pues realmente hay que también enfocarlos a ellos. O sea, uno como futuro empleado puede enfocarlos a ellos hacia la pregunta. Em, entonces, ¿están de acuerdo con que esta es la pregunta favorita de los empleadores? ¿Seguros? ¿Será que esa es la respuesta? Dime, ¿te parece extraño? Bueno, no, acá les quería poner, no, es que les quería poner una pequeña trampa. Realmente, eh, no, no es la respuesta favorita de los empleadores. Que uno les diga, pero bueno, ¿qué quiere usted saber de mí? ¿Sí? Así uno los quiera como reenfocar. ¿Por qué? Era una pequeña trampa ahí como para ver si estaban despiertos o no. De hecho, es la menos favorita de todos los empleadores. ¿Por qué interpretan los empleadores que esto significa que ustedes no tienen idea de qué contestar y que se están quedando sin tiempo? ¿Sí? Entonces, esto más bien muestra es como un poco de inseguridad, porque cuando ustedes le hacen esta pregunta, se supone que ellos quieren seguridad de parte de ustedes y que ustedes deberían saber ustedes qué son. Ahora, ciertamente este taller les va a ayudar a ustedes a definir cuál va a ser la respuesta que ustedes van a dar. Ustedes no van a decir, bueno, hábleme de usted. No, pues resulta que, bueno, a mí me encanta viajar, me encanta la comida italiana, la comida china, me gustan las personas así, asa. No, ese no es el tipo de respuesta que ellos quieren. Ellos quieren una respuesta de ustedes, de quiénes son con respecto a cómo se van a desempeñar laboralmente y no solo con respecto a sus conocimientos, sino también como personas, cómo funcionan trabajando en un equipo, cómo funcionan siendo líderes, ¿verdad? Entonces hay que ser muy estratégicos a la hora de responder esta pregunta. Suele ser la más común o la con la que primero empiezan los psicólogos o los entrevistadores, entonces, bueno, hay que ser bastante asertivos. Sí, ya para eso vamos. O sea, digamos que todos estos tips los van a guiar a cómo responder ante esta pregunta. Em, Listo, pero sigamos mirando el tercer punto. Lo que los empleadores buscan aquí es una respuesta
a una pregunta algo diferente a lo que plantearon. Es decir, esta pregunta real, no formulada que tiene el empleador es: ¿qué experiencia, habilidades o conocimientos tiene que son relevantes para el trabajo que estoy tratando de llenar? Es decir, cuando ellos les pregunten a ustedes quiénes son, realmente les están preguntando, o sea, por detrás de eso les están preguntando a ustedes, ¿qué experiencia, qué habilidades o conocimientos tiene que son relevantes para ustedes trabajar en ese cargo para el que los va a contratar? ¿Listo? Entonces de pronto acá respondo esta pregunta de Estefanía González, ¿sí? Respondido, ¿cierto? Si te preguntan quién eres tú, entonces tú vas a hablar sobre tu experiencia, sobre tus habilidades, conocimientos que son relevantes para el cargo, no de toda la experiencia, no de todas las habilidades, no de todo el conocimiento, no, de esa experiencia, de esas habilidades y de ese conocimiento que le apunta a ese trabajo para el que ustedes lo van a contratar. Eso es lo que ustedes deberían intentar responder aquí. Y si nunca has trabajado antes, pues no vas a hablar de la experiencia, pero sí vas a hablar de tus habilidades o conocimientos, o de cómo te has desenvolvido en experiencias académicas, ¿sí? Como bueno, en la universidad, pues bueno, por lo general soy una persona líder en los trabajos, o por lo general soy muy responsable en los trabajos, siempre entrego a tiempo, etcétera. Entonces, esto va a hablar muy bien de ti. Vas a hablar desde tu experiencia académica. O si hiciste una práctica profesional, vas a hablar desde la experiencia de la práctica profesional, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes deberían intentar responder acá. Ustedes no van a contar toda su historia personal, dónde crecieron, sus gustos o sus pasatiempos. Bueno, esto lo responden más adelante si se lo llegan a preguntar específicamente, pero no van a empezar con estas respuestas. Los empleadores desean es más como conocer el historial de su trabajo y más particularmente el historial de trabajo en lo que respecta al trabajo que ellos están buscando para ustedes o el trabajo, la vacante que están tratando de llenar con la selección de candidatos y entre esos van a estar ustedes. Ahora, será útil si ustedes se preguntan antes de ir a las entrevistas, ¿cuáles son las 3 competencias más importantes para este trabajo? ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen ni idea, entonces es decir, si ustedes saben o si ustedes han visto la oferta o la vieron ya antes en LinkedIn o en el empleo y dice cómo se necesita una persona que sea líder, o se necesita una persona que sea puntual, que sea responsable, etcétera, las 3 principales competencias más importantes, pues lógicamente ustedes van a ser selectivos y estratégicos para que cuando les pregunten a ustedes, háblenme sobre usted. Y si ustedes tienen esta competencia, ustedes empiecen por hablar de esta competencia. Es decir, bueno, pues la verdad es que yo soy una persona líder. De hecho, fui líder o lideré tal proyecto en la empresa o lideré tal trabajo en grupo en la universidad. Soy una persona responsable, ¿sí? Siempre entregaba mis trabajos a tiempo en la universidad o siempre cumplía con los indicadores de la empresa, etcétera. Pero entonces esto es bastante estratégico, que ustedes se averigüen antes de ir a una entrevista sobre cuáles son esas 3 competencias más importantes para ese trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a querer enfatizar y demostrar que tienen esos 3 competencias para el trabajo que están solicitando. O sea, hay que convencer al empleador de que ustedes tienen esas competencias. Si las tienen, ¿no? Si no las tienen, pues bueno, siéntanse más afín con las otras competencias que de pronto están descritas ahí. La idea tampoco es decir mentiras, ¿sí? Sino también como ser honestos y ser estratégicos. Esa es como la palabra clave en todo este taller, ser selectivos y estratégicos. La quinta, hábleme de usted.
Los empleadores esperan que tenga esta respuesta a su alcance, bien resumida, bien ensayada, que no titubeen tanto, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado acerca del famoso discurso del elevador? ¿Alguno ha escuchado alguna vez del famoso discurso del elevador? Que los entrenadores de trabajo siempre recomiendan a los buscadores de empleo, o sea, a las personas que están buscando empleo. ¿O alguna vez ustedes han visto Shark Tank? Sí, sí, sí. Ok, exactamente. ¿Tampoco han visto Shark Tank? Tal cual, o sea que el ejemplo es como que si tú entras a un edificio y tú tienes una idea de negocios muy buena y resulta que el edificio al que tú entras tiene, no sé, 20 pisos o algo así. Y resulta que por lo general en los últimos pisos es que se encuentra el gerente o el director de una empresa. Entonces resulta que tú tienes la oportunidad de entrar al mismo tiempo a ese elevador que el gerente o el director de la empresa. Tú tienes el tiempo, mejor dicho, tú tienes el tiempo desde que te subes al elevador hasta que el director llega al 20º piso para vender tu idea de negocio. Si tú eres lo suficientemente bueno haciendo esta clase de pitch o en vender tu idea de negocio, en el tiempo que transcurre en subir el elevador, la sacaste del estadio. De hecho, hay gente que se prepara para eso. O sea, deben resumir muy bien lo que quieren y presentarlo, ¿sí? Entonces, sí, es el tiempo en el que lleva a subir un elevador a un edificio alto. Deberían ustedes poder dar su respuesta completa a esta pregunta de ¿quién eres tú? O háblame sobre ti. Pero para eso hay que ensayar de antemano. O bueno, hay que ser súper genial haciendo pitch o haciendo discursos de 2 minutos o 1 minuto, ¿sí? Pero para los que no tienen esta, o para los que no tenemos más bien esta habilidad, hay que practicarla hasta que, incluso hasta que ustedes lo puedan decirlo o puedan hablar sobre ustedes mientras duermen. Esta es como la recomendación, sí, o sea, ojalá lo tengan grabado ya, lo tengan resumido y bien estructurado para que ustedes muestren seguridad a la hora de hablar sobre ustedes. Bueno, ahora, ¿qué otras preguntas les suelen hacer a ustedes? ¿Qué otras preguntas? Por ejemplo, una de las preguntas que les suelen hacer es, ¿qué sabe usted acerca de esta empresa, negocio u organización? ¿Por qué estás solicitando este trabajo? ¿Cómo te describes? ¿Cuáles son tus principales fortalezas? Uy, esta es fatal. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Les han hecho alguna vez esta pregunta? La primera vez que a mí me la hicieron, yo no estaba preparada. Y en verdad titubeé muchísimo porque yo decía, no, ¿qué tal que yo responda esto y la termine embarrando? No, no, eso fue un lío en mi cabeza, me tomaron muy desprevenida. Pero justamente para que ustedes no los tomen desprevenidos, sepan que esta es una pregunta muy frecuente y que es probable que se las hagan. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Y ustedes deben estar preparados para responder esta pregunta. Otra pregunta que les suelen hacer es, ¿qué tipo de trabajo te gusta hacer mejor? ¿Cuáles son tus intereses fuera del trabajo? Entonces, si les llegan a hacer esta pregunta, es más como cuáles son tus hobbies o, bueno, hobbies, ojalá que estén relacionados con el trabajo que ustedes hacen, ¿sí? Em, ¿Qué logro hasta ahora en tu vida te dio la mayor satisfacción? ¿Por qué dejaste tu último lugar de trabajo o por qué fuiste despedido? Esa también es otra pregunta difícil de responder. ¿Por qué fueron despedidos? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Cuánto ganaste en tu último trabajo? Entonces, en realidad, solo hay 5 preguntas básicas a las que deben prestar atención.
Las personas que tienen el poder de contratar, o sea, los que están entrevistando, son más curiosas acerca de sus respuestas a estas 5 preguntas que pueden preguntar directamente, ¿sí? O intentar averiguar sin mencionar las preguntas per se. Incluso si la entrevista comienza y termina con estas 5 preguntas que el empleador nunca menciona explícitamente. Cualquier cosa que pueda hacer durante la entrevista allí para ayudar al empleador con estas 5 curiosidades los va a hacer destacar a ustedes en la mente del empleador. Entonces, conclusión. Esas son unas preguntas que les pueden llegar a hacer y obviamente hay que estar preparados, pero hay otras 5 preguntas que les pueden hacer a ustedes directamente o incluso no se las pueden hacer directamente, pero ustedes deben intentar responderlas, ¿sí? ¿Cuáles son estas 5 preguntas? La primera es, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Esto significa, ¿por qué estás tocando mi puerta en lugar de la puerta de otra empresa o de la puerta de otra persona? ¿Por qué estás aquí? La segunda es, ¿qué puedes hacer por nosotros? O sea, la primera pregunta es como, venga, ¿usted por qué está acá? O sea, ¿por qué nos ha escogido? ¿O por qué quiere trabajar acá? Esto hay que intentarlo responder, así no se los estén preguntando directamente. La segunda es, ¿qué puedes hacer por nosotros? Si yo te llego a decir a ti, yo soy la persona que te está contratando, ¿qué puedes hacer tú por esta empresa? O sea, si te contratáramos, ¿me ayudarías con los desafíos que enfrenta la empresa actualmente? ¿Cuáles son tus habilidades y cuánto sabes sobre el tema o campo en el que se encuentra nuestra organización? Hay que ver entonces, estar preparados para estas preguntas. O sea, más que para las preguntas anteriores, estas son las 5 preguntas primordiales a las que ustedes deben dar respuesta. La tercera es, ¿qué tipo de persona eres? Esto significa, ¿encajarás? ¿Tiene el tipo de personalidad que facilita que las personas trabajen con usted y comparte los valores que tenemos en este lugar? La cuarta es, ¿qué lo distingue exactamente de 1900 o 900 personas que están solicitando este trabajo? Uy, esta es otra pregunta importante. Esto significa, ¿será que usted tiene mejores hábitos de trabajo que los demás? ¿Se presenta más temprano, se queda más tarde, trabaja más a fondo, trabaja más rápido o mantiene estándares más altos o hace un esfuerzo adicional o qué? O sea, como que ¿qué lo diferencia de los demás? La quinta es, ¿será que yo puedo pagarlo a usted? Esto significa, si decidimos que te queremos aquí, a ti, ¿cuánto nos costará llevarte? Y estamos dispuestos a pagar esa cantidad, regidos tal como estamos por nuestro presupuesto o por nuestra incapacidad de pagarte, como tanto con la persona que sería la siguiente por encima de ti en nuestro organigrama. Es decir, en verdad tú eres, no sé, podríamos pagarte, se sale de nuestro presupuesto o sigue en nuestro presupuesto, ¿sí? Entonces hay que responder a estas preguntas y esta, por ejemplo, esta última está relacionada con uno de los pétalos de la flor que veíamos al principio, que es ¿quién soy yo con respecto al salario que en verdad yo me merezco y que quiero y que deseo y que va a cubrir mis gastos y que me va a permitir ahorrar, etcétera? Bueno, ahora, ¿cuáles son las preguntas que tú te deberías hacer, tú como persona que se está entrevistando? Entonces, por supuesto, no es solo el empleador quien tiene preguntas. Esta es una conversación de 2 vías, recuerden, ¿sí? Tú también tienes preguntas y no es ninguna sorpresa. No es ninguna sorpresa. De hecho, si ustedes tienen preguntas, mucho mejor, porque esto les va a indicar al empleador que ustedes están interesados en saber más, en tener las cosas claras, ¿sí? De hecho, sorpresa, sorpresa, no, es decir, son las mismas preguntas que el empleador, en una forma ligeramente diferente,
les va a hacer a ustedes. O sea, estas 5 preguntas son ligeramente diferentes a estas 5, pero tienen mucho que ver, ¿sí? Esto es lo que probablemente pienses en silencio durante la mitad de la conversación. O sea, probablemente ustedes, y me van a decir si sí o si no. A medida que vaya haciendo las preguntas, ustedes me van a decir si alguna vez se han hecho estas preguntas dentro de la entrevista. La primera es, bueno, ¿y qué implica este trabajo? ¿Qué implica este trabajo? O sea, ustedes van a desear comprender exactamente qué tareas les van a pedir a ustedes, de modo que pueda determinar si estos son los tipos de tareas que realmente les gustaría hacer y pueden hacer, porque puede que les digan, a ver, no sé, ustedes estén tratando de buscar, voy a inventarme algo, un trabajo como secretaria, pero resulta que cuando les digan lo que implica ese trabajo, resulta que el trabajo de secretaria simplemente es archivar, archivar y archivar y archivar, nunca van a atender el público, nunca van a hacer nada más, solamente archivar. Entonces, es importante hacer estas preguntas, como que me van a poner a mí a hacer. ¿Qué implica este trabajo? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las habilidades que un empleado superior en este trabajo tendría que tener? Es decir, ustedes desean averiguar si sus habilidades coinciden con las que el empleador cree que debe tener un empleado superior en este trabajo para hacer bien dicho trabajo. La tercera es, ¿son estas las personas con las que me gustaría trabajar o no? Recuerden que es una cita de 2 vías. Entonces, no ignoren su intuición. Si esta les dice que no se van a sentir cómodos ustedes trabajando con esas personas, ustedes desean saber si tienen el tipo de personalidades que les permitirá a ustedes lograr su mejor trabajo. Si estas personas no lo son, sigan buscando, ¿sí? La cuarta es, si nos queremos y ambos queremos trabajar juntos, puedo convencerlos de que hay algo único en mí que me hace diferente de 1900 o 900 personas que solicitan este trabajo. Entonces, acá es importante que surja el momento adecuado. Debe pensar ustedes con anticipación qué es lo que hace diferente de otras personas que pueden hacer el mismo trabajo. Por ejemplo, si ustedes son buenos analizando problemas, ¿cómo hacen el análisis del problema? ¿Será que lo hacen despacio? ¿Será que lo hacen intuitivamente en un instante? ¿O será que ustedes analizan problemas consultando con las autoridades más importantes en el campo? ¿Ya ven el punto? O sea, hay diferentes maneras de analizar problemas. Puede que a ustedes lo estén contratando para analizar problemas, pero hay muchas formas diferentes de analizar problemas y la forma en la que ustedes analicen el problema puede marcar la diferencia para ese trabajo. Los pueden hacer diferenciar de otras personas, ¿sí? Aquí está tratando o ustedes van a tratar de señalar el estilo o la manera en que van a hacer su trabajo, que es distintivo y con suerte atractivo para este empleador, de modo que lo elijan a usted sobre otras personas que están entrevistando, ¿sí? Esto es lo que se denominan habilidades de autogestión, súper importantes hoy en día. Bueno, y la última pregunta que ustedes se van a hacer durante la entrevista interiormente, y que bueno, ojalá den respuesta o puedan obtener una respuesta, es, ¿será que yo puedo convencerlos de que me contraten con el salario que necesito o que yo quiero? Entonces, cuando surja el momento adecuado también, esto requiere cierto conocimiento de su parte sobre cómo llevar a cabo la negociación salarial. Aspectos claves que ustedes deben tener acá. Siempre debe tener lugar al final de las entrevistas, o sea, o a uno le dicen el salario al final de una entrevista o si no se lo dicen, uno debe preguntarlo al final de una entrevista. Y quien menciona una cifra salarial primero generalmente pierde en la negociación. Es decir, si ustedes tienen la oportunidad de negociar su salario, es mejor que le den la oportunidad primero al empleador de decir el salario y luego ustedes le negocian sobre este, ¿sí? Si tienen la oportunidad, ¿no? De negociarlo. Si no tienen la oportunidad, pues bueno.
No hay, digamos, como mucho que hacer. Ustedes verán si quieren o no, digamos, seguir con ese proceso de selección. Bueno, a ver. Bueno, hay otras preguntas que ustedes se pueden hacer, ¿sí? ¿Cuáles son esas otras preguntas? ¿Qué cambios significativos ha experimentado esta compañía en los últimos 5 años? ¿Qué valores son sagrados para esta empresa? ¿Por qué? Porque ahí yo veo si estos valores complementan mis valores o están afín con mis valores. ¿Qué caracteriza a los empleados más exitosos que tiene esta empresa? ¿Qué cambios futuros ves en el trabajo aquí? ¿A quién ves como tus aliados, colegas o competidores en este negocio? Estas son preguntas que ustedes les pueden hacer directamente a las personas que los están entrevistando y no pasa nada. De hecho, está muy bien que lleguen a hacer estas preguntas porque esto va a mostrar interés. O sea, que a uno le digan como, venga, cuénteme usted qué cambios significativos ha tenido la empresa en esta compañía en los últimos 5 años. El empleador va a decir, uy, esta persona se está interesando por el progreso de la empresa. O que ustedes pregunten, no sé, señor psicólogo, señor director, ¿cuáles son los valores sagrados de esta empresa? Si ustedes llegan a hacer esta pregunta, ellos van a decir, uy, como que esta persona está muy interesada en los valores que tiene la empresa y eso está muy bien. O si les pregunta, o si ustedes llegan a preguntar como, ¿qué caracteriza a los empleados más exitosos que tiene esta empresa? Va a decir, esta persona se quiere medir con los, con los empleados más exitosos. Es decir, esta persona nos está contemplando como una opción para trabajar y quiere llegar a ser tan exitoso como los empleados más exitosos que tiene la empresa. Y bueno, o sea, en general estas preguntas son bien interesantes si ustedes tienen oportunidad de hacérselas a su empleador, ¿sí? O a la persona a quien los esté entrevistando. Bueno, los empleadores en estos días de entrevistas de comportamiento no están impresionados con declaraciones vagas como soy bueno en... ¿Por qué? Quieren ejemplos concretos de su experiencia pasada que demuestren que tienen las habilidades transferibles, habilidades de conocimientos especiales o habilidades de autogestión, es decir, rasgos que dicen tener. Entonces, cada posible empleador quiere saber qué lo hace a ustedes diferente de 1900 o 900 personas que pueden hacer el mismo tipo de trabajo que ustedes. Esto es importante, ¿sí? ¿Qué los hace diferentes de las otras personas que se están presentando para el trabajo? Y para eso, pues bueno, es importante conocernos y estar preparados para la entrevista. Bueno, vamos para el tip número 5. Durante la entrevista, aplique la regla 50-50. ¿Esto qué quiere decir? Los estudios han revelado que en general las personas que son contratadas son aquellas que mezclan hablar y escuchar 50 y 50 en las entrevistas, ¿no? ¿Sí sabían este tip? ¿No lo sabían? Yo tampoco lo sabía, pero ya pretendo aplicarlo. Es decir, la mitad del tiempo hay que dejar que el empleador hable. Es decir, la mitad del tiempo en las entrevistas, la mitad del tiempo van a hablar ustedes y la otra mitad del tiempo va a hablar el empleador. Las personas que no siguen esa mezcla fueron las que no fueron contratadas según un estudio que hicieron. Entonces, ¿cuál es el presentimiento sobre, digamos, la razón por la cual esto fue así? Es que si ustedes hablan mucho sobre ustedes mismos, se van a encontrar con uno que ignoraría las necesidades de la organización. O sea, el empleador puede tener la impresión de que ustedes van a ignorar las necesidades de la organización, ¿sí?
Y si ustedes hablan muy poco, se van a encontrar tratando de ocultar algo sobre su pasado. Entonces, esta es como la impresión de las organizaciones. Entonces, no hablen ni muy poco ni hablen mucho. Traten de medir, cuantificar ese 50-50. Bueno, vamos para el tip número 6. El tip número 6. Al responder las preguntas del empleador, aplique la regla de 22 a 2 minutos. ¿Qué es esto? Otro tip súper interesante. Los estudios han revelado que cuando sea tu turno de hablar o responder una pregunta, debes planear no hablar más de 2 minutos seguidos si quieren causar la mejor impresión. ¿Sí? Entonces, de hecho, una buena respuesta para el empleador a la pregunta a veces solo toma 22 segundos, pero no menos de eso. Es decir, como si les llegan a preguntar, no vayan a decir sí, no, 2 años, 3 años, confianza, autogestión, responsabilidad. No. 22 segundos es lo mínimo, 2 minutos es lo máximo cuando ustedes les hagan una pregunta. A menos, si ustedes responden a una pregunta en menos de 22 segundos, ustedes o la organización va a pensar que ustedes son un gruñidor que carece de habilidades de comunicación. ¿Sí? Lo que les decía, si responden sí, no, responsable, líder, trabajo en equipo y ya. No responden nada más si les llegan a hacer una pregunta. 5 años, 8 años, 3 años. Si responden en tan poco tiempo, pues van a pensar que ustedes no tienen buenas habilidades de comunicación. Y si responden en más de 2 minutos, pues eso sería como... No sería tan concreta la respuesta que ustedes van a dar y le darían mucho meollo al asunto. Bueno, vamos para el tip número 7. El empleador está principalmente preocupado por el riesgo. ¿Cuál riesgo? Es que el empleador cada vez que toma la decisión de contratar a alguien está asumiendo un riesgo, ¿sí? Los empleadores odian los riesgos. Un riesgo está por encima de todos los demás, que puedan a ustedes contratarlo, pero que ustedes no vayan a trabajar, en cuyo caso les va a costar mucho dinero al empleador, ¿sí? Al final lo que los empleadores quieren contratar son personas que puedan aportar más dinero del que se les paga a ustedes. Obviamente, o sea, es un negocio, ¿sí? Lo principal que el empleador está tratando de resolver durante la entrevista de contratación con usted es, ¿será que usted, Miguel, o será que usted, Esteban, o Karina, o Estefanía, será usted parte de la solución allí o simplemente otra parte del problema? Fuerte esta pregunta, ¿no? O sea, ¿será que me voy a encartar con esta persona o esa persona me va a ayudar a solucionar los problemas que yo tengo? Entonces, si ustedes llegan a poner, por ejemplo, el término de búsqueda en Google, costo de una mala contratación en una empresa, vean lo que aparece. Ustedes van a ver que el costo de contratar a la persona equivocada puede costarle al empleador de 1 a 5 veces el salario anual de la mala contratación o incluso más, ¿sí? Entonces, durante la entrevista puede pensar que está sentado allí, ustedes muertos del miedo, mientras que el empleador, ya sea pues una persona o ya sea grupal, o sea un equipo, también están sentados allí descortés y confiado, pero en realidad tanto ustedes como ellos pueden estar bastante ansiosos porque ellos tienen como la presión de, uy, ¿será que estoy contratando a la persona que es? Entonces no piensen que el único nervioso o miedoso en una entrevista es usted, también ellos. Ellos también tienen una presión, o sea, imagínense a un psicólogo haciendo mal una entrevista o contratando a alguien que no le dé los resultados a la empresa. El que pierde ahí es el psicólogo, porque la empresa luego le va a decir, vea, usted no me supo hacer el proceso de selección.
Entonces sepan ustedes que quien los está entrevistando también tiene un temor, por decirlo así, o están ansiosos por saber si la decisión que van a tomar con ustedes es la mejor o no. Cada organización tiene dos preocupaciones principales para su trabajo diariamente. Primero, los problemas generalmente prefieren los desafíos a los que se enfrentan y qué soluciones a estos desafíos están planteando sus empleados y directivos. ¿Sí? Entonces, tanto los problemas y qué soluciones están dando los empleados y sus directivos. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta como conclusión es que no solamente ustedes son los nerviosos y ansiosos de pronto dentro de un proceso de selección, sino también las personas encargadas de hacer dicho proceso de selección. Eh, Espérenme un segundo. Ok. Las inquietudes del empleador incluyen cualquiera o todo lo siguiente, o sea, más o menos cuáles pueden ser las inquietudes de un empleador cuando los esté contratando. El primero es que si es contratado no podrá hacer el trabajo, que si es contratado no pasará un día completo de su trabajo la mayoría de las veces, que si lo contratan a usted tomará días frecuentes de enfermedad con un pretexto u otro, o que si lo contratan solo se quedará unas pocas semanas o como máximo unos meses hasta que encuentre un mejor trabajo. No sé si se han puesto a pensar en eso, que esas son las preocupaciones de un empleador. Ahora yo lo contrato a él y en 2 meses se me va, o en una semana se me va, o ahora yo lo contrato a él, pero se la va a pasar llegando tarde, o ahora yo lo contrato a él y se va a empezar a tomar muchos días de descanso. Entonces, estas son algunas preocupaciones de los empleadores para que tengan en cuenta. Por sus acciones y palabras antes, durante y después de la entrevista, planeen mostrarle al empleador que, entonces, se presenta a tiempo o con anticipación de vez en cuando. ¿Para qué? Pues para que el empleador justamente no tenga esta impresión de que ustedes van a llegar tarde a su trabajo. Otra es de que se presenta a tiempo, perdón, de que durante la entrevista está preocupado por la agenda del empleador, no tanto por la suya. Y otra es que su único objetivo es aumentar la eficacia, el servicio y el resultado final de la organización. O sea, trate de hacerle ver esto al empleador. Bueno, esto también es interesante. Hay otras inquietudes que tiene el empleador, otras preguntas que se hace el empleador. Por ejemplo, si yo contrato a Miguel, eh, ¿será que a Miguel le va a llevar demasiado tiempo dominar el trabajo? Y por lo tanto pasará demasiado tiempo antes de obtener ganancias para esta organización. O bueno, ¿será que si contrato a Karina, ¿será que Karina se va a llevar bien o no se va a llevar bien con los trabajadores de allí? ¿O será que Karina va a generar un conflicto de personalidad con el jefe? ¿O será que si contrato a Esteban, Esteban solo va a hacer lo mínimo y se va a salir con la suya? ¿O será que si contrato a Rafael, siempre voy a tener que decirle qué es lo que tiene que hacer a continuación en vez de que Rafael muestre iniciativa? ¿O será que si contrato a Estefanía, de pronto Estefanía vaya a tener un defecto así súper desastroso que no evidenciamos como en la entrevista? Sí, o sea, estos son como algunos temores de los empleadores muchas veces. ¿O será que, por ejemplo, si me contratan a mí, yo voy a desacreditar la compañía con ellos o voy a hacerlos quedar mal o no sé, ¿sí? O sea, de pronto van a ver en mí algo que no vieron antes. Entonces, estas son algunas de los miedos que tienen los empleadores. Uno nunca pensaría, uno pensaría siempre que uno en la entrevista de trabajo es el más miedoso o el más ansioso o el más nervioso, pero ellos también lo están. Bueno,
Miremos. Bueno, ¿les parece si doy un receso de 5 minuticos mientras tomo agüita y ustedes también se despejan un poquito y volvemos? Igual ya vamos por el séptimo tip. ¿Les parece? Listo. Vale, entonces 5 minuticos. ¿Listo? Gracias. Listo. Bueno, este tip les va a interesar bastante. Es el tip número 8. Dice, las pequeñas cosas son las que te pueden perjudicar en la entrevista. Entonces, los mejores entrevistadores operan intuitivamente con el principio de que el microcosmos releva el macrocosmos. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta durante los primeros 30 segundos a 2 minutos de la entrevista para causar una buena impresión? ¿Sí? Estudios tras estudios han revelado sobre el mundo tal como es y cómo afecta sus posibilidades de ser contratado. Pero aquí están las buenas noticias. Cuando todo está dicho y hecho, puedes matar a todos estos mosquitos. Sí, o sea, ustedes van a controlar y pueden cambiar cada uno de estos factores. Ténganlo muy en cuenta y mira como esta lista, o miren o tengan presente esta lista que les voy a dar. Entonces, su apariencia y hábitos personales. ¿Te has bañado recientemente? ¿Alguna vez se han preguntado qué tanta importancia tiene esto en la entrevista? Entonces, para un hombre, suelen fijarse que la cara esté afeitada o el cabello y la barba están recién cortados, uñas limpias, si usan desodorante, ¿verdad? Para la mujer, que lleve un maquillaje moderado, el cabello cortado o peinado recientemente, uñas limpias o bien cuidadas, no tan largas, si ustedes usan desodorante, si no usan ropa tan atrevida como para llamar la atención, a menos de que eso sea lo que el empleador esté buscando, pues corran, ¿no? O sea, si ustedes se fijan que el empleador se va por otro camino y ustedes no quieren eso, pues vale, corran en este caso. Entonces, importante, pues con esto quiero decirles que la presentación personal es de las primeras cosas que un empleador se va a fijar en los primeros segundos de la entrevista. Segundo, si ustedes tienen ropa recién lavada, pantalones o trajes con un pliegue afilado y zapatos que no vayan con chanclas, que sean zapatos cerrados, que estén pulidos. Si ustedes se cepillaron o no se cepillaron los dientes, porque a veces puede que uno se cepille con los dientes, pero le queda a uno acá el pedacito de espinaca. Si no están arrastrando toneladas de colonia para después del afeitado o un perfume abrumador a 15 pies de ustedes cuando entran en la habitación. Sí, esto es importante. Hay personas que les molesta mucho el perfume. Por ejemplo, a mí me marean mucho los perfumes dulces. Yo no puedo con eso. No puedo, me marean demasiado. Em, Por ejemplo, si ustedes no tienen muchos tatuajes claramente visibles en la entrevista, esto es importante. Denme un segundo, qué pena. Un segundo. ¿Aló? Hola, Edu. Listo, qué pena. Entonces, ¿por qué lo de el cepillo? ¿Por qué es importante lo de cepillarse bien los dientes y haberse sedado los dientes? Para que ustedes en una entrevista, si es presencial sobre todo, pues no vayan a tener mal aliento. No sé, un olor a ajo, a cebolla, de pronto ¿cómo es? Si ustedes fuman a cigarrillo o bebidas fuertes o enjuagues bucales, entonces pues, y si el aire en la oficina está como encerrado, pues esto va a ser bastante grave, ¿sí? Entonces es bueno cepillarse los dientes y limpiárselos antes de que uno va a una entrevista.
El cuarto es justamente lo que yo les decía. Hay personas que no toleran como los olores de las lociones muy fuertes porque se pueden marear como yo o incluso son alérgicas a ciertos olores. Entonces vayan moderadamente con su fragancia favorita. Y bueno, con respecto a los tatuajes, eh, ahora pues para estar seguros, no todos los tatuajes son ofensivos, ¿sí? Los tatuajes de hecho están en todas partes en estos días. Están en las estrellas de cine, en los cantantes, en los bailarines, en los atletas, en las personas comunes, o sea, cualquier persona puede tener un tatuaje, en cuyo caso esto no se aplica a usted. Pero si ustedes tienen tatuajes relacionados con pandillas o son tatuajes muy desagradables y tienen miedo de que un empleador en particular para el que ustedes desean trabajar va a pensar mal pues al verlos a ustedes con estos tatuajes, em, pesen ustedes si valoran más el tatuaje que el trabajo que van a conseguir allí, ¿sí? Es decir, ustedes pueden tener tatuajes y está bien, pero si ustedes piensan que de pronto algún tatuaje va a ser desagradable para su empleador, pues traten de ocultarlo en la entrevista, ¿sí? Es como el consejo que se da. Bueno, con respecto a los manierismos nerviosos, es un apague y vámonos. Es decir, si ustedes evitan continuamente el contacto visual con el empleador, traten de no volverlo a hacer. Si ustedes dan un apretón de manos débiles, traten de no hacerlo. Traten de dar un apretón de manos seguro, no tampoco muy fuerte. Traten de no encorvarse en la silla. Traten de estar rectos. Si ustedes mueven sin parar sus manos o crujir los nudillos o jugar constantemente con el cabello durante la entrevista, traten de no hacerlo, ¿sí? Porque esto es una manera de evidenciar que están muy nerviosos, entonces traten un poquito como de controlar esto. Sé que esto a veces es difícil, pero justamente para eso están en este taller, como para em, prevenirlos un poco y avisarles de que traten de controlarlo, ¿sí? Yo, por ejemplo, suelo usar muchos estribillos o si yo me he colocado nerviosa, obviamente a veces como que tartamudeo cuando hago una entrevista, entonces, pero uno con la experiencia también va perdiendo, digamos, esos temores o ese nerviosismo y se va volviendo más seguro de sí mismo. Bueno, la falta de confianza en sí mismo es otra cosa bien importante, es otra cosa de las que se muestran en los primeros minutos de una entrevista. Eh, Esto es un apague y vámonos, sí. Si ustedes están hablando tan suavemente que no pueden ser escuchados o tan fuerte que pueden ser escuchados a 2 habitaciones de distancia. Entonces tengan cuidado con el volumen de la voz. Si están dando respuestas de una manera extremadamente vacilante. Si están dando respuestas de una sola palabra como no, sí, tal vez, todavía no, creo, a todas las preguntas del empleador, no es muy bueno. Si ustedes están interrumpiendo constantemente al empleador, esto tampoco es bueno. Si ustedes están minimizando sus logros o habilidades o continuamente están siendo autocríticos en los comentarios que hacen sobre ustedes mismos durante la entrevista, esto es falta de confianza y esto deben trabajarlo. Eh, el trato que ustedes El trato que tienes con los demás es un apague y vámonos si sucede alguna de las siguientes cosas. Por ejemplo, si ustedes muestran falta de cortesía a la recepcionista, la secretaria y si está en el almuerzo al mesero o mesera. O sea, por ejemplo, si es una entrevista de trabajo con un almuerzo, ¿sí? Entonces hay que mostrar como cortesía. Si ustedes llegan a mostrar una extrema crítica hacia sus empleadores y lugares de trabajo anteriores. Uy, esto es grave porque si ustedes empiezan a criticar mucho a sus trabajos pasados, entonces ustedes de pronto van a crear una mala fama de que podrían ser muy críticos en el trabajo que vayan a adquirir o para el que vayan a ser contratados recientemente. Si ustedes beben cosas fuertes durante el proceso de la entrevista, o sea, que lo llamen a una entrevista y le digan como que quiere tomar y usted diga, no, yo quiero un vaso de whisky o un trago de whisky o qué sé yo. O sea, algo como muy fuerte, hay que tener también cuidado con eso. Si olvidan agradecer al entrevistador cuando se van o olvidan enviar una nota de agradecimiento ese mismo día.
Eso es importante, que ustedes apenas terminen una entrevista, sea que se quieran quedar ahí o sea que no se quieran quedar ahí, agradezcan por la oportunidad que les están dando a ustedes de ser entrevistados, ¿sí? Esto no está de más y sí puede marcar la diferencia. Lo otro son los valores. Es un apague y vámonos si ven en ustedes cualquier signo de arrogancia o agresividad excesiva, cualquier signo de retraso o incumplimiento en las citas o cumplimientos a tiempo, incluidas las entrevistas, por supuesto. Si se les nota, por ejemplo, pereza o falta de motivación, si son deshonestos o mienten especialmente en su hoja de vida o durante las entrevistas, recuerden que esto ya lo había dicho, eso siempre digamos que la verdad va a salir a la luz. Si son irresponsables o tienen tendencia a burlarse de los demás, si no siguen instrucciones o no obedecen reglas, si tienen falta de entusiasmo por la organización y lo que están tratando de hacer, y si tienen inestabilidad, respuesta inapropiada y similares o las otras formas en las que se demuestra sus valores, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es como, acá hay que evaluar que si queremos impresionar con lo que somos o con nuestros buenos comportamientos al entrevistador, básicamente. Bueno, vamos a ver el noveno tip. El noveno tip es, tenga en cuenta, bueno, les hago una pregunta. ¿Les ha parecido interesantes los 8 tips que he nombrado hasta el momento? ¿Sienten que aportan de pronto a sus futuros procesos de selección? Sí, pues, Ah, bueno, súper, me alegra entonces que les esté pudiendo ayudar con eso. Ah, ok, vale. Listo, el tip número 9 es, tenga en cuenta las habilidades que la mayoría de los empleadores buscan en estos días, independientemente del puesto que estén buscando. Quienes son puntuales llegan al trabajo a tiempo o mejor aún, temprano. Quienes se quedan hasta la hora. Otro tip es no ser feo. Vamos a ver si lo incluimos dentro de los tips acá de las entrevistas. Quienes se quedan hasta la hora de dejar de fumar o incluso se van tarde, quienes son confiables, quienes tienen una buena actitud, quienes tienen impulso, energía y entusiasmo. Estas son habilidades que se están buscando hoy en día. Entonces, planeen ustedes reclamar todo lo que legítimamente pueden. Y antes de la entrevista, siéntense ustedes, hagan una lista y anoten alguna experiencia que hayan tenido para cada uno que demuestre que tienen esa habilidad. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren decir, vea, yo soy confiable, ¿cómo voy a demostrar que soy confiable? No, porque cuando estaba en la empresa a mí me encargaron este proyecto, fue muy discreto, no sé, bla, 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 bla. O bueno, yo soy una persona que tiene bastante energía, yo lo pude demostrar en el trabajo tal. O soy una persona que tiene mucho entusiasmo, lo he podido demostrar durante las materias que vi en la universidad, de hecho me escogieron como representante, como monitor, como no sé qué. Bueno, ustedes van a hacer una lista de eso que evidencia esas habilidades que ustedes tienen. ¿Qué más les cuento acerca de esto? ¿Qué otras habilidades? Por ejemplo, ¿quién quiere más que un sueldo? La gente se fija, los empleadores se fijan en eso, quién quieren más que un sueldo, quienes son autodisciplinados, o sea, no a quienes hay que estarle diciendo como que trabaje, trabaje, quienes son bien organizados, quienes son altamente motivados y buenos para administrar su tiempo, quienes pueden manejar bien a las personas, quienes pueden usar el lenguaje de manera efectiva, quien puede trabajar en una computadora. Uy, esto es importante. Para casi que toda profesión hoy en día se necesita alguien que sepa trabajar con una computadora, así sea el uso de Excel y de Word, o sea, eso es básico. Quienes están comprometidos con el trabajo en equipo, quienes son flexibles y pueden responder a situaciones novedosas o adaptarse cuando cambian las circunstancias del trabajo, quienes son entrenables y les encanta aprender, uy, este tipo de personas también son muy apetecidos por las organizaciones,
quienes están orientados a proyectos y objetivos, quienes tienen creatividad y son buenos para resolver problemas, quienes tienen integridad, quienes son leales a la organización y quienes pueden identificar oportunidades, mercados y tendencias futuras. Esto que les acabo de mencionar son cosas que están buscando las empresas hoy en día, como para que las tengan en cuenta. Si no las tienen en estos momentos, si son estudiantes o si ya son egresados, si tienen experiencia, no importa, empiécenlas a trabajar. Es importante irlas apropiando, ¿sí? Apropiando, digamos, en nuestra manera de trabajar. Bueno, el tip número 10 es, trate de pensar en alguna forma de aportar evidencia de sus habilidades a la entrevista de contratación. Por ejemplo, si usted es un artista, un artesano o cualquier persona que produce un producto, intente llevar una muestra de lo que ha hecho o producido en forma de álbum, de recortes o un portafolio, en una unidad flash, en YouTube, en fotos, o si ustedes son, por ejemplo, programadores o ejemplos de lleven ejemplos del código o algo así. O si son, no sé, a ver qué carreras hay acá. Solamente hay 5 personas, pero ¿qué carreras tenemos? Está Karina, Esteban, Miguel, Rafael y Estefanía. ¿De qué carreras son ustedes? Nutrición. 2 de ingeniería industrial. 3 de ingeniería industrial. Nutrición, creo que Karina también es de nutrición o enfermería, no me acuerdo. Bueno, sí, no sé, entonces de pronto sí, Estefanía creó un plan de nutrición muy especial para cierto tipo de comunidad o cierto tipo de personas, pues como que llevar eso, ¿sí? O si hizo una propuesta de algo bien interesante, ustedes podrían llevar eso, ya en una entrevista, ¿no? Así bien formal. Bueno, tip número 11. Uy, este es un tip de los tips de los tips. No hablen mal de sus empleadores anteriores durante la entrevista, incluso si fueron personas terribles. Les voy a decir por qué. Hablando mal de un empleador anterior, solo hace que este empleador, o sea, el que los está empleando actualmente, el que los está entrevistando, se preocupe por lo que ustedes van a decir sobre ellos después de que los contraten, ¿sí? Entonces, más bien planeen decir algo bueno sobre cualquier empleador anterior, así no les haya ido súper bien. Denme un segundo. Bueno, acá les coloco un ejemplo. Dice, los empleadores a veces sienten que son una fraternidad o una hermandad, o sea, entre los empleadores entre sí. Durante la entrevista, usted quiere mostrarse como alguien que muestra cortesía hacia todos los miembros de esa fraternidad o hermandad, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo de un señor, el señor que habla en este libro que me pareció interesante y dice lo siguiente. Una vez hablé gentilmente sobre un empleador anterior durante una entrevista de trabajo. Sin que yo lo supiera, el entrevistador ya sabía que mi empleador anterior me había maltratado mucho. Por lo tanto, pensó muy bien de mí porque yo no hablé mal del tipo. De hecho, nunca olvidó este incidente. Habló de eso durante años después. ¿Sí? Entonces, súper bien. Bueno, ahora bien, si ustedes están bastante seguros de que el hecho de que usted y ellos no se llevaron bien seguramente saldrá a la luz, o sea que ustedes con su antiguo empleador se llevaron muy mal y eso de alguna u otra manera se va a conocer, intenten anular esto con anticipación diciendo algo simple como por ejemplo, por lo general me llevo bien con todos, pero por alguna razón mi antiguo empleador y yo simplemente no nos llevábamos muy bien. No sé por qué, nunca me ha pasado antes, espero que no vuelva a suceder. Y ya, o sea, con esto se quitan como el peso de que los tilden a ustedes como de chismosos o de que van a estar criticándolo todo. Dame un segundo, estoy terminando un taller y ya te contesto.
Bien, vamos ahora para el tip número 12. A lo largo de la entrevista, tenga en cuenta que a los empleadores realmente no les interesa su pasado. Solo preguntan al respecto para intentar predecir su futuro o comportamiento con ellos si es que van a decidir contratarlo. Entonces, durante la entrevista de contratación, antes de responder cualquier pregunta que el empleador le pregunte sobre su pasado, debe hacer una pausa para pensar. ¿Qué temor sobre el futuro les hizo hacer esta pregunta sobre mi pasado? Y luego abordar ese miedo sutil o directamente, ¿sí? Legalmente, los empleadores, por ejemplo los estadounidenses, solo pueden hacerles preguntas relacionadas con los requisitos y expectativas del trabajo. Ellos no pueden preguntar sobre cosas como su religión, su credo, su raza, aunque bueno, la raza de pronto sea muy evidente cuando uno está en una entrevista presencial. Tampoco pueden preguntar sobre la edad, sobre la orientación sexual o el estado civil. En Estados Unidos legalmente eso no se puede preguntar. Acá en Colombia pues sí, ¿no? Pero para que tengan en cuenta que, digamos, hay que analizar qué clase de preguntas sobre mi pasado están haciendo. Bueno, pero cualquier otra pregunta sobre su pasado es un juego justo, ¿sí? Y les preguntarán si saben lo que están haciendo. Entonces, de pronto si ustedes tienen un pasado del cual no se enorgullezcan mucho y les hacen una pregunta sobre su pasado, miren qué clase de temor o miedo tienen ellos al hacerle esta pregunta para que ustedes puedan abordar la respuesta de una mejor manera. Bueno, el tip número 13 es: a medida que avanza la entrevista, desea observar en silencio el marco temporal de las preguntas que el empleador está haciendo, porque es una forma de medir cómo va la entrevista. Esto es otro tip bien interesante, porque dependiendo del orden en que le hagan las preguntas, usted va a saber si por ahí es que lo van a contratar o por ahí es que no lo van a contratar. Entonces pónganle cuidado, este tip es bien interesante. Si le está yendo a ustedes, algunos de ustedes favorablemente, el marco temporal de las preguntas del empleador a menudo se moverá, aunque no lentamente, a través de las siguientes etapas. Entonces, lo primero que le va a preguntar a ustedes es, o sea, si les está yendo bien en la entrevista, ¿cuáles son más o menos el orden de las preguntas que les van a hacer? ¿Dónde asiste a la escuela secundaria? Hábleme de su trabajo más reciente, sería la segunda. ¿Qué tipo de trabajo estás buscando? Sería la tercera. La cuarta sería, ¿podría regresar para otra entrevista la próxima semana? Cuando ya le dicen eso es porque les está yendo muy bien. Y el quinto es, ¿dónde te gustaría estar dentro de 5 años? ¿Sí? Entonces, cuanto más se traslade el periodo de tiempo de las preguntas del entrevistador del pasado hacia el futuro, más favorablemente podrá suponer que la entrevista va por usted. ¿Sí me hago entender? O no sé si de pronto sea algo complicado. Esa es una forma de intuir si los van a contratar o no. ¿No? ¿Sí? O vuelvo y explico. Es que... Ok, listo, perfecto. Entonces sí, si las preguntas se quedan en su pasado, en su pasado, probablemente es que no van a querer saber de ustedes. Pero si les empiezan a hacer preguntas sobre su futuro, es porque seguramente va a ser favorable para ustedes, ¿sí? Por otro lado, si las preguntas del entrevistador, sí, justamente, permanecen en el pasado, entonces la perspectiva no es tan buena. Esto es como conclusión. Y si permanecen en el futuro o se inclina hacia el futuro, es una muy buena perspectiva. Bien, miremos el tip, sigamos acá con el tip número 13. Cuando el marco temporal de las preguntas del entrevistador avanza firmemente hacia el futuro, entonces es el momento de que usted sea más específico sobre el trabajo en cuestión.
Los expertos dicen que es esencial que haga en este momento este tipo de preguntas si aún no conoce las respuestas. Es decir, si ustedes creen que les está yendo muy bien y les empiezan a hacer preguntas sobre su futuro, es importante que hagan estas preguntas si no conocen las respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo específicamente para el que estoy siendo considerado? Si me contratan, ¿qué tareas estaría realizando? ¿Para qué me contratarías? ¿Qué responsabilidades tendrían? ¿Sí? Entonces, bueno, importante tener en cuenta estas. ¿Estaría trabajando con un equipo o con un grupo? ¿A quién le reportaría? ¿Sí? Recuerde, las habilidades de comunicación y la calidez personal del supervisor de un empleado a menudo son cruciales para determinar la tenencia y el desempeño del empleado. De hecho, investigaciones recientes muestran que la calidad del supervisor puede ser más importante que la experiencia y los atributos individuales de los propios trabajadores. Es decir, tener un buen jefe es algo muy importante, ¿sí? Entonces, esta pregunta de a quién le voy a reportar yo es importante hacerla. Otra pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de ver que obtengo la capacitación que necesito aquí para ponerme al día? ¿Cómo sería evaluado? ¿Con qué frecuencia y por quién? ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades de las personas anteriores en este puesto? Es una pregunta muy interesante. ¿Puedo conocer a las personas con las que estaría trabajando si no es usted? Y estas dos últimas son opcionales. Si no le importa que le pregunte, tengo curiosidad por saber por qué usted mismo decidió trabajar en esta organización. Y otra pregunta opcional es, ¿qué desearía haber sabido sobre esta compañía antes de comenzar aquí? O sea, son preguntas súper estratégicas y van a mostrarle al empleador que pues ustedes están interesados en trabajar allí. Bien, el tip número 14 dice, antes de salir de la entrevista final, allí, suponiendo que haya decidido que a ustedes les gusta y que tal vez a ustedes les gusta a ellos, hay 5 preguntas que siempre debe hacer. Primera, ¿me puede ofrecer este trabajo? Digamos que esto suena como algo estúpido, pero es sorprendente. ¿Cuántos buscadores de empleo han asegurado un trabajo? Es sorprendente. ¿Cuántos buscadores de empleo han asegurado un trabajo simplemente por ser lo suficientemente valientes como para pedir o para hacer esta pregunta al final de la entrevista? ¿Me puede ofrecer este trabajo? ¿A ustedes alguna vez han hecho esta pregunta? O sea, esto es ser muy valiente y esto a muchos les ha asegurado un trabajo. Yo creo que lo intentaré la próxima vez que haga una entrevista. Porque normalmente, ¿qué pasa? Uno se queda esperando una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes y a veces a uno ni siquiera le llega la respuesta de si uno siguió o no siguió en el proceso de selección. Entonces, bueno, es una pregunta muy valiente, pero al final de la entrevista me puede ofrecer este trabajo, es bien interesante. Ahora, obviamente en el idioma en que se sientan cómodos, no necesariamente tienen que preguntar directamente me puede ofrecer este trabajo, sino bueno, usted considera que podría ser en la siguiente etapa de selección, por ejemplo, ¿sí? De todos modos, si después de escuchar todo sobre este trabajo en este lugar que ustedes van a participar en la entrevista, ustedes realmente deciden que quieren estar ahí, ustedes deben solicitar ese trabajo. Lo peor que ustedes les pueden decir es no. O no necesitamos, o perdón, les pueden decir no, no le puedo ofrecer ese trabajo, o de pronto les pueden decir necesitamos algo de tiempo para pensar en todas las entrevistas que estamos realizando. Pero qué tal donde les digan que sí, o sea, ya aseguran, ustedes pueden asegurar su trabajo. Y eso está mostrando seguridad por parte de ustedes. A mí este tip me parece súper interesante. O sea, en verdad es algo que yo quisiera aplicar en una próxima ocasión. El segundo es, ¿cuándo puedo esperar noticias tuyas? Uf, ese también es muy importante y por experiencia propia lo digo. O sea, yo me he quedado hasta 2 meses esperando una respuesta. Y a veces hay empresas que no le dicen a uno, o sea, si pasó, si no pasó, en qué quedó, o qué. Entonces, si el empleador dice necesitamos algo de tiempo para pensar en esto o lo llamaremos para otra entrevista, no desea dejar esto como una vaga buena intención por parte del empleador.
Entonces, la idea es poder ustedes preguntar, no que se queden ahí como con la expectativa de cuándo, sino es mejor preguntar de una vez. O sea, a esta pregunta sí los animo a hacerla. ¿Cuándo puedo esperar noticias tuyas? La tercera es, ¿puedo preguntar qué sería lo último que puedo esperar de ti? El empleador probablemente le haya dado su mejor suposición en respuesta a su pregunta anterior. Ahora, tú quieres saber cuál es el peor de los casos, por cierto. Entonces, ¿cuál es el peor de los casos? ¿Sí? Y la quinta, que es opcional, es, ¿puedes pensar en alguien más que pueda estar interesado en mis habilidades y experiencias? Ah, no, perdón, me salté la cuarta. ¿Puedo contactarlo después de esa fecha si por alguna razón no me ha respondido para ese momento? O sea, si él me dice, listo, para dentro de 15 días te tengo una respuesta, pero se llegaron los 15 días y no tienen ninguna respuesta, entonces es bueno que ustedes pregunten si por su propia cuenta pueden contactar al empleador. Y esto en realidad va a mostrar interés de parte de ustedes. Y la última, definitivamente, si les llegan a decir a ustedes como la verdad, no te podemos ofrecer este trabajo, te evaluamos y ya intuimos que no, aprovechen de una vez y pídanle a este entrevistador o a este empleador que si pueden pensar en alguien más que pueda estar interesado en las habilidades y la experiencia de ustedes, ¿sí? O sea, aprovechen porque esto es bien interesante, ¿sí? Em, bien, dime. Es que de hecho la puedes hacer incluso si no te dan una respuesta. O sea, como te digo, digamos tú estás en una entrevista. Sí, sí son osados, pero me parece que muestran mucha seguridad. Por ejemplo, es que esto es un factor diferenciador bien interesante. O sea, yo voy a una entrevista, listo, me entrevistaron, parece que me fue bien. Me parece un poco como más osada la primera, como preguntarle de una, ¿me puede ofrecer este trabajo? Y si me dicen como sí, súper. Si me dicen no, yo me salto a la quinta pregunta y le digo como, bueno, yo estoy realmente interesada en encontrar un trabajo, no sabe de pronto de otra empresa u otro empleador que pueda estar interesado pues en mis capacidades, en mis conocimientos, en mi experiencia. Y muchas veces hay entrevistadores o empleadores que dicen, uff, este pelado o este señor o esta señora realmente quiere conseguir trabajo y se está esmerando por ello, él no está tan mal no sé, para tal empresa que yo siento que por ahí lo pueden estar contratando. Y eso es crear puentes, simplemente. Ahora, si te llegan a decir, aún no sabemos, aún no sabemos, nos falta entrevistar a más personas. Entonces, esto sí lo he preguntado yo. O sea, esto en verdad sí lo he preguntado yo. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y cuándo podría obtener una respuesta? ¿Sí? ¿Por qué lo pregunto? ¿O por qué he decidido preguntarlo últimamente? Porque es que yo ya he tenido experiencias en donde me quedo 2 meses preguntando, perdón, esperando y nada. O sea, me he quedado ilusionada literal con unos trabajos. Entonces dije, bueno, no, esto no me vuelve a pasar. Entonces, los contacto yo, o sea, pregunto si yo puedo contactarlos después de la fecha y los contacto y bueno, a veces es que a ellos se les olvida responderle a todos los entrevistados que no pasaron a su proceso de selección. Y entonces uno les recuerda y bueno, esto es bueno porque esto demuestra interés en el proceso de selección. Bueno, entonces este es el tip número 14. Y el tip número 15 es la siguiente. Cada experto en entrevistas le dirá dos cosas. Yo no soy experta en entrevistas, pero pues esto digamos que lo he recopilado de lo que he aprendido y también de experiencias personales. Pero les va a decir dos cosas. Las notas de agradecimiento deben enviarse después de cada entrevista por cada buscador de trabajo. Y la mayoría de los buscadores de empleo ignoran este consejo. Entonces,
Si ustedes desean destacarse de los demás que solicitan el mismo trabajo, envíe notas de agradecimiento a todas las personas que conoció allí ese día. Pregúntele si tiene una tarjeta de presentación y si no, pídales que escriban su nombre y su correo electrónico, por ejemplo. Y haga esto con las secretarias o con los asistentes o aquellas personas como que estuvieron al tanto de su proceso o incluso con el entrevistador. Una vez finalice la entrevista, envíenles un correo y les dicen como, bueno, muchas gracias por la oportunidad, estaré atento del próximo paso o estaré atento, no sé, a cualquier cosa. Entonces, este es un tip bien interesante, ¿sí? Ser agradecidos por el tiempo que nos están brindando para que ellos puedan conocernos, para que nos den la oportunidad de mostrarles quiénes somos. Acá hay 6 razones para enviar notas de agradecimiento. La primera es, si te presentabas como alguien que tiene buenas habilidades con la gente, tus acciones con respecto a la entrevista de trabajo deben respaldar este reclamo. La segunda es que van a ayudar al empleador a recordar quiénes son ustedes. Esto sí es muy cierto. La tercera es, si un comité participara en el proceso de contratación, pero solo un miembro estuvo en la primera entrevista, el hombre o la mujer que lo entrevistó por primera vez tiene algo que mostrar a los demás en el comité. El cuarto, si la entrevista fue bastante bien y el empleador parecía mostrar interés en nuevas conversaciones, la nota de agradecimiento puede reiterar su interés en nuevas conversaciones. La quinta, la nota de agradecimiento le brinda la oportunidad de corregir cualquier impresión errónea que haya dejado. Uy, esto sí es importante, o sea, si de pronto ustedes la embarraron en algo en la entrevista, ustedes pueden aprovechar la nota de agradecimiento que puede ser por correo o incluso puede ser por WhatsApp si de pronto se les facilitó el WhatsApp de la persona y como decir, bueno, muchas gracias por la oportunidad, quería como corregir algo o hacer más énfasis en esto y esto, ¿sí? Aprovechen como eso. Y por último, si la entrevista no salió bien o si perdió todo interés en trabajar allí y esta nota de agradecimiento es una especie de adiós y gracias, tenga en cuenta que los empleadores pueden escuchar acerca de vacantes en otros lugares que podrían interesarle a ustedes, ¿sí? O sea, si usted es el que dice, no, aquí no quiero, pero de pronto en otra empresa sí, los entrevistadores pueden ser un puente para que ustedes consigan ese trabajo que quieren. Bueno, en ausencia de cualquier tipo de ayuda de los empleadores que lo entrevistaron para que realicen retroalimentación, es posible que deseen conseguir un buen amigo de negocios para que haga una simulación de entrevista de contratación con usted, en caso de que de inmediato vean algo evidentemente mal con su forma de entrevistarse. Que esto fue lo que hizo, ¿quién fue el que hizo eso? Esteban, me parece, en el colegio. ¿Alguno de ustedes hizo algo en el colegio? Que no recuerdo quién. Ok, por ejemplo, Esteban hizo ese ejercicio en el colegio. Otras personas, si no han tenido esa experiencia, lo pueden simular con algún amigo que sí haya tenido esa experiencia para que no, pues traten de minimizar los errores. En las entrevistas, como en cualquier otra parte de su búsqueda de trabajo, el secreto es descubrir todo lo que esté bajo el control de ustedes, incluso si el control es solamente del 2% y que ustedes lo puedan cambiar. Por ejemplo, ¿qué cosas están bajo mi control? Bajo mi control no está si yo soy fea o bonita, no. Bajo mi control está el yo ir bien presentada a una entrevista. Bajo mi control está ir preparada para la entrevista. Bajo mi control está leer acerca de la empresa. ¿Sí? Entonces esas cositas son las que yo debo tener bajo control. Y listo, muchachos. Señoras, señores, asistentes, muchas gracias. Eso fue todos los talleres. Muy agradecida con ustedes pues de que estuvieran hasta el último taller. Espero que les sirva bastante. Yo después de esta clase voy a subir los videos para que ustedes los puedan descargar. Y ya, eso. Les deseo muchos éxitos. Dime. No, este ya es el último taller. De pronto el otro semestre vuelvo y hago algo parecido a esto, pero este ya es el último taller. Sí, yo les voy a enviar el material, los videos, entonces pues para los videos de los 4 talleres, para que los repasen.
Listo, muchas gracias. Gracias a todos, juiciosos. Bueno, Miquel, vale, igualmente. Gracias por tu asistencia. Amén. Listo, Karina. Bueno, pues, chao, que estén bien.